lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Gracia. Sin duda es una Gracia. Sin duda es una de las palabras más utilizadas en el cristianismo, pero también una de las más manipuladas y malinterpretadas, desde pensar que es posible ganarla hasta creer que es un salvoconducto para una vida licenciosa. Sin embargo, ambos extremos se alejan del verdadero significado de gracia. Gracia en hebreo la encontramos como shen y chesed, y en griego como yaris. Estos términos significan favor o un don, un regalo inmerecido, la bondad que se extiende. Además, en hebreo encontramos que gracia tiene una connotación especial. El sustantivo shen deriva del verbo shanan, que significa inclinarse. Una persona de mayor autoridad se inclina con bondad y misericordia ante una inferior. Dios nos da gracia. Dios se inclina para darnos salvación. Gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios llegando al rescate, Dios dándose generosamente en Jesucristo y a través de Jesucristo. La gracia nos cambia, Jesús viene a habitar en nosotros. La gracia nos modela como Cristo. La gracia nos da seguridad, ya no depende de mí, es gracia. La gracia nos inunda de amor y gratitud. La gracia nos impacta y estremece. El Creador del universo viene a nuestro encuentro, grande, majestuoso, todopoderoso, y se inclina, amándonos, perdonándonos, haciéndonos sus hijos. ¿Por qué? Por gracia. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Primera de Juan 3, 19 y 20. Tiempo, en una cárcel de máxima seguridad, había un hombre que tenía más o menos 35 años de estar preso. Él estaba pagando por un delito que cometió en su juventud, un asesinato, y él estaba ahí preso, entendiendo que era lo que le correspondía por el delito que había cometido. La cárcel casi que se convirtió en su hogar, por supuesto, vivía allí. Se conocía cada rendija de su celda, conocía hasta los olores extraños, nauseabundos que venían de las otras celdas. Inclusive el sonido, como los barrotes y las puertas se cerraban en cada una de las celdas, ya le era familiar, ya él sabía, vienen por mí. Y así aprendió a vivir. Vivía en esa cárcel de máxima seguridad, llena de reglas, llena de normas que tenía que cumplir al pie de la letra. Levantarse a cierta hora, comer a cierta hora, ejercitarse a cierta hora, en fin, todo lo que implica estar en esa cárcel. Pero un día pasó algo increíble. De repente llegó una carta y le fue entregada a Samuel. Y la carta lo que decía es que era un indulto presidencial. Después de más de 30 años de estar allí, por su buen comportamiento, apegado a las reglas, el presidente le estaba dando un indulto. Cuando llegó el carcelero, abre la puerta de la celda y con una sonrisa le dice: Samuel, eres libre, te puedes ir. Hubo una euforia en el penal, hubo una euforia, algunos con un tanto de envidia, pero todos estaban contentos, porque había llegado el momento que él y todos los presos estaban esperando desde hace muchos años. Y no veían el momento en que este señor, que ya había envejecido allí en la cárcel, pudiera salir. Pero de repente ocurre lo que nadie tampoco se hubiera pensado. Samuel se queda friseado, se queda paralizado. Y le dice el carcelero: te puedes ir, vete. Y él con voz temblorosa dijo: no me puedo ir. ¿Pero por qué, Samuel? No sé qué voy a hacer allá afuera. Yo siempre he vivido aquí. Yo siempre he estado aquí, conozco las reglas, me he manejado y he sobrevivido por tanto tiempo. Yo no sé qué haría yo allá afuera. Y el carcelero comenzó a persuadirlo, comenzó a decirle: no, mira, allá afuera hay un mundo por descubrir, hay tantas cosas que puedes hacer, tienes un nuevo comienzo, una nueva vida. Pero él, a pesar de todo lo que le estaban diciendo, él le dijo: no, yo me quedo aquí. Esa situación de Samuel, y finalmente se quedó en la cárcel, teniendo la libertad y teniendo la posibilidad de salir. Y eso que les acabo de describir de la situación de Samuel, es lo mismo que le ocurre a muchos cristianos que estaban presos de la ley
Y Cristo vino y los hizo libres y no quieren vivir en libertad. Quieren vivir todavía bajo el yugo de la ley, sabiendo Dios que Él mismo se dio para que fuéramos liberados de eso. Y nosotros tenemos que meditar porque honestamente el tema de la gracia es un tema tan importante en la vida de la iglesia, pero sumamente mal explicado y por supuesto mal entendido, llevando a falsas doctrinas, llevando a que muchas personas vivan en extremo, ya sea en un legalismo que no te da libertad o en una liberalidad que no es libertad, sino es que es corrupción para la carne. Todos los extremos son malos y uno tiene que aprender de que la sana doctrina, sana es salud y viene de un balance. Y como cristianos, nosotros también tenemos que aprender a vivir en la libertad que Dios nos ha dado, a vivir en una gracia responsable. Y ese es el título del mensaje que tenemos para hoy. Voy a llevarlos al libro de Gálatas. Voy a estar en la carta que escribió Pablo a los Gálatas en un capítulo. Bueno, la verdad que todo el libro, dándole contexto, él lo escribió precisamente para pelear contra esto. ¿Por qué? Porque habían unos judíos cristianos que estaban tratando de hacer que la gente se mantuviera en la ley y no bajo la gracia que Cristo había otorgado. Sin embargo, también tenían esta posición porque muchos no entendían la gracia y estaban haciendo cosas que no debían. Así que Pablo decide, inspirado por el Espíritu Santo, hablarle a la iglesia, decirle exactamente en qué consistía esta gracia, en qué consistía la ley y cómo debíamos vivir ante estos dos cuadros. Voy a leer el capítulo 5 y aunque estaré analizándolo todo, quiero leer para ustedes del 1 al 6 y dice así la poderosa e inerrante palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la crucifixión, la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué tal si me ayudan a orar? Amado Dios, gracias por tu gracia. Gracias porque esta palabra, Señor, que tú has puesto desde todos estos días en mi corazón, Señor, retumbas. Y yo te pido, Señor, que encuentre corazones como tierra fértil que reciban esta semilla y fructifiquen a 100 por 1. Señor, que el mismo efecto que tu Espíritu Santo hizo en mi corazón con esta palabra, que lo produzca en mis hermanos al recibirla. Yo no puedo hacerlo. Yo no soy capaz de entregar este mensaje si tú, Espíritu Santo, no me ayudas para poder hacer esta misión. Te doy las gracias, te doy el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Pueden sentarse. Como les decías, en estas palabras, y no solamente ocurre en el libro de Gálatas, porque se estaba dando con muchas de las iglesias, pero particularmente había una situación que se estaba viviendo en esta región. Pablo sentía que después de haber estado tanto tiempo con ellos, compartiendo así como compartimos nosotros cada semana en este lugar, enseñándoles lo que la Biblia dice, de repente ellos querían, porque vinieron alguien con una enseñanza extraña, ellos querían volver a los rudimentos de la ley. Y Pablo le dijo, no, usted no tiene que hacer eso. Ustedes fueron liberados por Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, haciéndose como cada uno de ustedes, precisamente para liberarlos del peso de la ley. Pero comienza a entenderse mal el asunto. Comienza la gente a pensar que la salvación es solo por gracia. Pero la gracia realmente tiene un propósito. La ley no salva. Pero la gracia te salva porque la gracia trae fe. Y esa fe es transformación. Diga conmigo, transformación. Que produce entonces en nosotros esa gracia. Entonces te quiero entender que todos podamos ver
Lo que Pablo trató de decirle en su momento a la iglesia y que hoy es tan necesario que la iglesia del Señor lo entienda. Porque Cristo está a la puerta. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Maranata. ¿Y de qué viene? ¿Y de qué nos vamos? Así mismo es, mi hermano. Dale un aplauso al Señor. Analizando estas palabras de Pablo, hablando sobre la gracia y sobre la ley, yo creo que es necesario que nosotros destaquemos, resaltemos qué cosas Pablo quería enseñar a la iglesia de esos tiempos y que todavía quiere enseñarle a la iglesia en nuestros días. Lo primero es que la gracia nos llama a vivir en libertad, no en esclavitud. Eso es lo que les está diciendo. Miren lo que dice el versículo 1. Yo lo leo para ustedes. Yo voy a estar aquí siempre en Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Él está hablando de firmeza. Firmeza es mantenerse en una condición, en una posición en la cual ya Cristo te colocó. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, cuando usted aceptó al Señor como su Salvador, ocurrió algo inmediato. Usted pasó de muerte a vida. Usted pasó de pecador a un redimido por Dios. Y eso no espera, eso pasó así. De hecho, y no es una fábula, el Espíritu de Dios viene a vivir en ti. Porque era necesario que hubiese un cambio de condición, no solamente corporal, un cambio de condición espiritual que nos permitiera vivir de la manera como Él quiere, libres del pecado, porque éramos presos del pecado. Mire, cada persona que está sujeta, que está oprimida, que está amarrada a un pecado, llámese la drogadicción, llámese la lujuria, llámese un problema sexual, a la mentira, lo que sea, es preso del pecado. Y un preso no se puede liberar solo. Necesita que el carcelero venga y abra su celda. El problema es que el carcelero te puede abrir la celda, pero si tú no eres consciente del regalo que te están haciendo, tú te quedas en la celda. Y no eres capaz de liberarte del pecado, porque el propósito de Dios fue liberarnos del pecado, no decir que somos libres y vaya y peque y haga lo que quiera, porque una vez salvo, siempre salvo. No, Él te hace libre para que no peques más. Yo no sé si alguien lo entendió. Y me perdonan si estas palabras son muy duras, pero es lo que el Espíritu Santo me puso. Hay gente que quiere vivir en la libertad, porque yo estoy en la gracia, y en la gracia yo vivo en libertad. Error. En la gracia yo estoy llamado a vivir en la libertad que Cristo me dio. Y si Cristo me dio la libertad, entonces vivo por Él y para Él. De eso se trata. Miren, la libertad que Cristo nos da, como les dije, no es licencia para pecar. Es precisamente un entendimiento de dónde tú estabas y hay una disposición de corazón para no pecar más. ¿Recuerdan la mujer que fue sorprendida en adulterio? Se la trajeron a Jesús y él estaba ahí agachadito, garabateando algunas cositas en la tierra. Y le trajeron a la mujer para ver qué él decía. Y al final él le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno, ¿verdad? ¿Sabes qué? Vete y no peques más. Esto es un asunto un tanto confuso, doctrinalmente hablando. Porque sabemos que vivimos en un cuerpo de pecado y que todos los días tenemos que ir delante de Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Esto es una verdad. Pero la verdad también es que Dios nos liberó. Entonces uno a veces se queda y dice: pero ¿cómo Él me dice que ve y no peques más? Si realmente yo todavía vivo en un cuerpo de pecado. ¿Lo han pensado, verdad? Pero ¿qué sucede? Que Dios no es injusto para darte una mayor carga de la que tú puedes realmente llevar. Así que Él te dice: vete y no peques más, pero espérate un momentito, tú no puedes solo. Yo te voy a dar a alguien que te va a ayudar en esa misión de no pecar más. Miren, el drogadicto puede tener conciencia de que está en algo malo. Puede querer salir, pero no puede salir solo. Déjeme planteárselo de esta manera, a ver si me hago entender. Imagínese que usted se siente mal. Usted tiene hace rato, se siente mal y va al médico y el médico comienza a auscultarlo, a examinarlo y dice: no, te voy a mandar a hacer un examen. Vas a ir al radiólogo para que te hagan una resonancia magnética porque hay algo que no me gusta, dice el doctor. Y vas al radiólogo, te meten en ese túnel, ustedes saben cuál estoy hablando, te hacen un examen
y finalmente sale que tienes un tumor maligno. Ahí dice el radiólogo, bueno, señora, señor, este es el diagnóstico. Usted tiene un tumor y no es bueno. Tiene que hacer algo. Ya la persona está enterada, ¿verdad que sí? El radiólogo le dio el dictamen o le confirmó lo que tenía. Sin embargo, ¿puede el radiólogo hacer algo? No, no puede hacer nada. Él solamente le hizo ver, le comprobó a través de la ciencia que tenía un problema. Él no podía hacer nada por él. De hecho, la misma persona, en este ejemplo, el que recibió la mala noticia, aún sabiendo, dice, tengo un tumor, ya sé qué voy a hacer. Yo voy a llegar a mi casa, voy a calentar un cuchillo y me voy a abrir la cabeza y lo voy a sacar. ¿Él puede hacer eso? No, tampoco, no lo puede hacer. Se mataría. Entonces, él tiene que hacer algo. Ir donde el que sí puede resolverlo. Y le repito, el que sí puede resolverlo se llama Jesucristo. Mira, esto me voló la cabeza. Me voló la cabeza cuando el Espíritu Santo me hablaba de esto. La ley vino a mostrarte lo que había. La ley es el radiólogo. La ley te mostró tu condición. Tienes cáncer, tienes un tumor. Eso es lo que hizo la ley. Pero la ley no te podía sacar el cáncer. El radiólogo no opera. El radiólogo no hace nada. Él solamente te da una evidencia. Entiende, esta es tu condición. Y te vas a morir, por cierto. Yo tampoco podía hacer nada. Pero voy ante el médico por excelencia, ante el cirujano. Ese sí me puede abrir, ese sí me puede operar y darme la sanidad que necesito. Y así opera la gracia. Así va operando la gracia, entendiendo que la ley sí es necesaria para tener un conocimiento de cuál es nuestra condición. Sin embargo, necesitamos la gracia para salir de esa condición. Y aquí es donde las dos se equiparan. Levante su Biblia. Quiero ver su Biblia. No importa si la tiene electrónica. Su Biblia está dividida en dos secciones. ¿Cuáles son esas dos secciones? Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento fuera algo que ya pasó y que no interesa, no estaría en su Biblia. Sería como esas bibliecitas chiquitas que usted encuentra en los hoteles, que solamente tiene el Nuevo Testamento. Pero es tan necesario el Antiguo Testamento, porque la ley, dice el autor a los Hebreos, lo que antes era figura y sombra, ahora en la gracia lo entendemos y lo vemos más claramente. Ahora entendemos el problema que tenía. Antes tú nada más decías, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. La ley permitió que vieras que tenías un tumor, pero la solución a eso lo trajo la gracia. Y cuando comenzamos a meditar en esto, mire, yo le digo, sígame y no me pierda pisada, porque yo me doy cuenta de que Cristo nos ha liberado de la condenación de la ley, sí, pero para que nosotros podamos dominar entonces el pecado. Leyendo la palabra, el mismo Pablo le dice a los romanos, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren qué interesante, Él te está diciendo que te hace libre de esa condición que es real, no es un invento, es cierto. Y así hay tanta gente en el mundo, muertos en sus delitos y pecados. La ley moral sigue vigente. Sí, es verdad, usted no tiene que cumplir las leyes ceremoniales. Usted no tuvo que traer un becerro en la mañana y decir, pastor, aquí traigo mi becerro para que lo sacrifique por mí. No, ya eso no es necesario. Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Pero lo que yo sí tengo que es tomar ese sacrificio, hacerlo mío para que eso realmente cubra y me libre de mis pecados. Y claro que lo puede hacer. Por eso él entendía que alguien tenía que pagar. Y como alguien tenía que pagar, Dios se hizo como nosotros. Mire lo que dice la palabra. Es que Pablo habló mucho sobre esto, porque él entendió que había mucha confusión. Algunos, ley, otros, mucha gracia al punto que vivían en libertinaje. Él dijo, no, vamos a poner orden aquí. Mira lo que le dijo a los Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Él está diciéndote que ahora en Cristo tú tienes una nueva condición, tú tienes una nueva manera de hablar, una manera de manifestarte, de amar, de conducirte. Y que según lo que ha ocurrido en ti, según esa libertad, ahora tu manera de actuar ha cambiado.
La libertad en Cristo, yo lo sigo leyendo y veo estas palabras que me doy cuenta que la libertad en Cristo no es para vivir en desorden, hermano. Y algunos han tomado la gracia por desorden. Yo puedo hacer lo que yo quiera si yo vivo en la gracia. Es más, el otro día hablaba con alguien y me decía, yo creo que, porque digo, ¿cómo está tu vida espiritual? Ahí más o menos, ¿estás orando? Bueno, cuando se puede. ¿Y estás siéndole fiel a Dios? ¿En qué cosa? En tus diezmos y ofrendas. Pastor, ¿es dónde está eso? Eso era, usted siempre lee ahí Malaquías y esas cosas. Eso era el Antiguo Testamento. Y le digo, por supuesto que sigue vigente para nosotros. Porque la ley te permite ver lo que hay en el corazón de Dios. Te permite ver por qué Él está ofendido contigo. Yo no sé si a usted le ha pasado algo. A mí me pasa muy a menudo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Te pasa algo? No. ¿Estás brava? No. Y digo, pero dime, no me pasa nada. Y eso a nosotros los hombres, aquí los hombres que se identifican conmigo, ¿verdad? Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? No hablan claro, no hablan claro. Tienen la cara de puñete amarrado, pero no pasa nada. En cambio, si te dijeran, mira, yo estoy ofendida porque esto y esto y esto, uno puede decir, bueno, perdóname y vamos a buscar una solución. Pero tú tienes no solamente que tratar de ser mentalista para descubrir lo que está pasando y después para disculparte de la manera que te lo acepten. Aquí la diferencia es que la ley sí me dice por qué Dios está bravo. La Biblia dice que Dios estaba airado con el pecador. Sin embargo, por su ley me permite ver por qué Él está airado. No sí porque sí. Yo estoy airado porque tú estás violando lo que son mis preceptos. Y dice la palabra, decía Jesús, que el que me ama hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Así que cuando tú no estás haciendo la voluntad de su Padre, tú estás ofendiendo a Dios. Estás tomando por poco la gracia. Pastor, pero eso era antes, yo no tengo que dar. ¿Cómo que tú no tienes que dar? Si hay un principio bíblico que habla, es más, parte del carácter de Dios es la generosidad. Esa generosidad que nos mueve a misericordia con el pueblo, con el prójimo y con la iglesia. Somos los hijos de Dios. Nosotros, la iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros. ¿Y quiénes tienen que sostener la iglesia? Nosotros. Así que no me salgas con ese cuento de que eso era antes, eso era en la ley y ahora estamos en la gracia. Es más, le voy a decir algo. En la gracia la demanda es mayor. En la ley tú eras condenado si eras descubierto, si eras encontrado infragante, como la mujer que les hablaba. Ella fue sorprendida en adulterio. Pero dice Jesús, ¿cómo es acá? Le preguntaron y parafraseando. Solamente con pensarlo ya tú pecaste. O sea, tú te imaginas que tú no hayas robado, sino que pensaste robarte la plata del trabajo. Bueno, según lo que dice la Biblia, hermano, disculpe, léala. No lo digo yo. Lo pensaste, lo codiciaste, ya pecaste. Y dirá uno ahí, por ahí, mejor me lo hubiera robado si igual es pecado. Sí, porque siempre hay uno que se quiere hacer el más vivo. Pero es que esta es la realidad. La gente cree que vivir en la gracia es vivir light. Voy a vivir el cristianismo light, donde Dios no me demanda nada. No, Dios te demanda más, porque ahora eres consciente de las cosas que le ofenden. Cuando tú no sabías que le ofendías con tal o cual actitud, pues Él podía decir, es que Él no sabe que eso me ofende. Pero ahora sí lo sabes, y Él lo sabe, y Él te está diciendo que quiere que seas transformado. Porque el propósito de la gracia es traer a tu vida una fe transformadora. En otras palabras, santificación. Así que Él comienza en esa fe donde pasaste del pecado, pasaste de la ley y entraste al campo de la gracia. Él comienza a transformarte. Comienza a cambiar tu manera de pensar. Y al cambiar tu manera de pensar, cambia tu actitud. Y al cambiar tu actitud, las cosas que haces son diferentes. Porque todo es un proceso. Repita conmigo de nuevo, proceso. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, en la gracia tienes que vivir como un siervo de Dios. Yo vine a la iglesia, acepté a Cristo, Cristo me perdonó, eso pasó, ¿verdad que sí? Pero yo vuelvo a la calle a hacer las mismas cosas que hacía. Vuelvo a seguir intencionalmente calumniando, intencionalmente a robar, intencionalmente a hacer conductas o a mantenerme en conductas que ya yo sé que a Dios no le agradan.
Y eso es lo que Él nos está confrontando hoy. Hermano, yo les entregué, dice el Señor, les entregué libertad para vivir en mi gracia. Pero no tomen mi gracia como no es. Porque si bien es cierto, yo no quiero que ustedes vivan sumergidos en una legalidad que no los deje vivir. Pero tampoco quiero que tomen esta libertad que yo le di como pretexto para vivir en pecado. Y es lo que está pasando en muchas iglesias. O son muy legalistas o son muy libertinos. Y ambos extremos son malos. Y es lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Y es lo que yo quiero que entendamos. Ser una iglesia, llenarse la boca, decir, yo voy a la gran familia, una iglesia de sana doctrina. Bueno, ¿qué es sana doctrina? Vivir responsablemente en la gracia. Entendiendo lo que Dios demanda de mí en la gracia. Y cuando yo sigo viendo esto que Pablo le está enseñando a los Gálatas, me viene y me salta otra cualidad, otra característica, es que la gracia nos aparta de la confianza de las obras. Porque lo que hacía la ley es que tú tenías que hacer cosas para ser perdonado. ¿Cuántos fueron perdonados por las cosas que hicieron? Nadie, ninguno logró ser perdonado. Ninguno pudo hacerlo. Por eso es que la palabra dice, miren lo que dice Gálatas, sigo estando en Gálatas 5, Voy a leer el versos 2 al 4. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermano, usted no puede estar en dos aguas. Usted no puede pretender ser legalista y también pretender que está en la gracia. Si tú estás en la gracia, ya la ley no gobierna sobre ti. Pero si tú quieres ser legalista, entonces no solamente tienes que cumplir un grupito de mandamientos, tienes que cumplirlos todos. Con que haya uno que tú no cumplas, ya pecaste. Ya no eres digno de estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que Él nos está llamando hoy, a que reflexionemos. Yo ya te hice libre. La justificación viene solo por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Lo que me hace salvo no es todo lo que yo hice, es que yo un día dije, Señor, te reconozco como mi Salvador, libérame de esta esclavitud. Y él vino con su llave, abrió la celda que te tenía atrapado en el pecado y te hizo libre. Pero ahora te toca salir de la celda. Señor, ¿y cómo hago esto? Yo he estado toda mi vida en esta prisión, como Samuel. He estado en esta prisión y no sé cómo vivir allá afuera. No sé cómo vivir en la gracia. Él te dice, tranquilo, Bobby, tranquilo, porque yo pongo mi espíritu en ti para que te enseñe. Dale un aplauso al Señor. De eso se trata. El que confía en las obras está obligado a cumplir toda la ley, lo que le decía, lo cual es imposible. Nadie pudo cumplirla. El apóstol Santiago, cuando escribió su carta, le dijo en el capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás. Ahí está en la Biblia. Y ellos lo sabían y entendían que la ley solo te revela lo que ofende a Dios, pero la ley no te salva. Por más que tú intentes, fuiste al radiólogo, vuelvo al ejemplo, él te dijo lo que tenías. Ahora tú dices, todas las mañanas amaneces sentado en la sala de espera de radiología. ¿Y usted qué hace aquí? No, esperando al radiólogo. Ese hombre sabe mucho. Él me dijo que tenía un tumor hasta el tamaño y los milímetros, ¿sí? Y estoy esperándolo para que me cure. Él no te va a curar. Ese no es su trabajo. Su trabajo es dar evidencia de lo que hay dentro de ti. Hasta allí. Y hoy el Espíritu Santo te dice, yo te puse la ley, te la puse en ese libro para que tú sepas cómo me estás ofendiendo. Para que cada día que te levantes y hagas lo que te dé la gana, sepas que yo estoy ofendido contigo. Y para eso es la ley. No para salvar, pero sí me da evidencia del tumor que está a punto de matarme. No podemos mezclar la gracia con el legalismo. O confiamos en Cristo o tratamos de justificarnos nosotros mismos por las obras que hacemos. Y lo que Dios te está diciendo, no, tú no puedes depender de obras para obtener la salvación. Solamente puedes depender de mí. Él estaba explicando esto mismo a los romanos. Recuerden que era un tema recurrente en su momento. A los romanos, Romanos 11:6, lo leo para ustedes. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Qué interesante. Yo me quedo
masticando. Yo quiero que cuando usted se meta en la palabra, usted pueda degustarla, sáquele el jugo, diga que Señor, ¿qué me quieres decir a mí? Ya vi lo que le estabas diciendo a la gente de Gálatas y a la gente de Roma, pero esto cómo me cambia mi vida a mí hoy, aquí, en este momento que yo estoy viviendo. No hay nada que tú puedas hacer. Muchas veces hay gente pobre. Mire, yo conocí gente pobre orgullosa. Y conocí gente rica, humilde. Mira, hay una señora que yo conocí, mi esposa sabe quién es. Y ella dice, pobre pero con dignidad. Ella puede acostarse sin comer, pero yo a la vecina de al lado, yo no le pido nada, porque yo no estoy para eso. Prefiero no comer que pedirle una tacita de café o un puñado de arroz. Ese es orgullo, hermano. Y ella es una pobre que se acostó sin dormir. En cambio hay gente que tiene mucho dinero y está dispuesto a dar, está dispuesto a compartir y no se cree más porque tiene ese dinero. Entonces eso es lo que Dios te está diciendo, comparte lo que tienes, y entendiendo que eso que tú estás dando viene de mí. Imagínense que tú a esta persona pobre y orgullosa, tú le regalas algo, qué sé yo, un automóvil, y le das el automóvil, aquí está tu auto que te regalo. Y el pobre dice, no, yo no lo merezco, yo tengo que pagar por él. Y saca un billete de a 20. Y tú dices, eso no cuesta $20, papi. Estás confundido. Coge tu llave y no estés discutiendo. Recibe tu regalo y no estés discutiendo. Tú no tienes plata ni en la cartera ni en el banco para pagarme lo que yo te acabo de dar. Y eso es lo que Cristo te está diciendo hoy. Tú no tienes plata para pagarme a mí lo que ya yo hice por ti. Él ya lo hizo. Por eso es que tú no te puedes resistir a la gracia. Gracia es irresistible en el sentido de que es la que me atrae a la salvación. Ciertamente entendemos nuestra condición de pecadores. Entendemos que estamos en este mundo que está perdido y la ley me dice por qué el mundo está perdido. Pero yo tengo que llegar al punto donde apareció Jesús en la historia. Yo tengo que llegar al punto donde yo descubro otra cualidad que es la que yo vi que Pablo les explicó, de que la gracia nos lleva a una fe activa en amor. La fe va a venir por producto de esa gracia, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero esta fe viene porque yo creí. ¿Pero qué creí? ¿Qué creí? ¿En que mañana me voy a ganar la lotería? No, eso no fue lo que yo creí. Yo creí en que Jesús murió por mí, sacrificó su vida, murió por mis pecados, resucitó venciendo la muerte y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Cuando yo creo eso, entonces yo me apropio, la gracia se vuelve fe y esa fe se acciona en mi vida. Mire cómo se lo explicó a los Gálatas. Sigo en Gálatas 5, en el verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por ¿qué? Amor. Ahí está el punto, que lo que te lleva a la gracia es Dios y su amor inmesurable. Tú nunca vas a poder entender a cabalidad cómo Dios mismo decidió perdonarte, cómo Dios mismo decidió no mirar hacia un lado, porque las leyes que Él mismo estableció, Él no las podía romper. Miren, si fuese así, después que pecó Adán y Eva, se aparece Dios, le dice, ¿tú por qué estás vestido así? No, porque la mujer, usted sabe la historia, niño malo, camina para allá. Y tu mujercita, ve para allá, tú acuéstate a dormir que voy a hablar contigo ahora. Y después cuando se acuesta a dormir, le saca otra costillita y resolvemos el problema. Pudo haber sido así, ¿verdad? Pero no fue así, porque Dios había establecido una ley que ni Él mismo quería infringir. Así como ni Él la quería infringir, entonces Él tenía que buscar cómo cumplir su propia ley sin dejar de amarnos. Ay, ¿cómo hago? ¡Cling! Hijo, ¿dónde está mi hijo? Te tengo una noticia. Tiene que morir por toda esta gente. ¿Y qué dijo él? Papá, así dice mi hijo cuando le mando a hacer algo. Papá. No, él no dijo así. Él dijo, dale papi, yo voy. Algunos dicen que si él no entendía, claro que entendía lo que iba a hacer. Hay un tipo de esto. Fue José. Cuando Abraham fue con su hijo, lo llevó a Isaac, no era un niño,
Isaac era un joven de aproximadamente 16, 19 años, dicen los estudiosos. Si tú eres alguien que vive, vamos a decir que tú siempre vienes, porque usted ha crecido, muchos han crecido en el evangelio, y tu mamá y tu papá te dicen, vamos a la iglesia. Ya tú sabes lo que hay que hacer, no vas a venir en shorts y en zapatillas, ya tú sabes, te vestiste como sabía que vestirse para venir a la iglesia, te pusiste la ropa, pero de repente tú ves que ni tu papá ni tu mamá están trayendo Biblia. Mamá, ¿para dónde vamos? Para la iglesia. Y la Biblia, Dios proveerá. Preocúpate porque alguien va a pagar. Y yo me imagino ese muchacho caminando, llevando leña y todo, pero no veo el sacrificio. De verdad, ¿ustedes piensan que él no sabe lo que estaba pasando? ¿Ustedes no creen que él sabía cuando el papá le dice, niño, joven, prepara el altar? Y él lo preparó. Y después que lo preparó le dice, súbete. Y él, ¿ustedes creen que su padre tenía la fortaleza para someter a ese muchacho? Era un muchacho vigoroso y él era un viejo de mucho más de 100 años. Ese muchacho en obediencia, me imagino, él mismo subiéndose sobre las piedras, así de chu, clu, 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 acostadito, dale papi, pero dale rápido, por favor. Pásalo rápido. Qué lindo es cuando hay un hijo que no pregunta, sino que obedece. Decía el predicador, la predicadora el viernes, si tú no te acuerdas nada de lo que he hablado, lo único que te puedo decir es, haz caso, decía el viernes. Y eso se ha vuelto un lema ahora, cuando veas a un hermano de la iglesia, haz caso. Porque la vida cristiana consiste en obediencia. Vivir bajo la gracia es obedecer lo que estableció Dios en la ley. Ay, a la peste. Métele mente. Voy a repetirlo para los que estamos un poquito lentos del chip ahí. Vivir en la gracia, ¿qué es? Obedecer los mandatos de la ley. Aunque no lo entiendas. Pero es que Dios es el fabricante. Él no puso la Biblia para fastidiarte, sino para que tú pudieras vivir en paz, que fueras feliz. Y Él sabe qué cosas te hacen bien y saben qué cosas te hacen daño. Y cuando Él te dice a ti que hagas determinada cosa, o al revés, que no hagas esto, ¿sabe? Porque eso te va a dañar. Él te va a decir, no tomes cianuro, porque te vas a envenenar. Tómate un jugo de naranja, si me hago entender. Es lo mismo, cuando el Señor te dice, no adulteres, no forniques. Hey, usted está metiéndose con muchas cosas. El adúltero peca contra Dios, peca contra su cuerpo, peca contra su esposa, peca contra sus hijos y peca contra la sociedad. Así que Él te dice, no te metas en ese negocio. El negocio del adulterio no paga bien. Miren, el que peca sabe que la carne te atrae por momentos, que es como sentir un olor delicioso que te lleva flotando así. Pero he escuchado a muchos, y le puedo decir también por experiencia, que cuando tú cometes un pecado, desde el momento enseguida que lo cometiste, como que si se te cayera una venda, y tú dices, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué hice eso? Yo atendí a una persona, a un joven, que tiene un matrimonio, bueno, como todos los matrimonios, tratando de echar hacia adelante. Me dice, pastor, yo estaba en una fiesta de la compañía, era Navidad, nos habían dado bonos, nos habían dado regalos, yo le ofrecí darle un aventón a la compañera, mi compañera de trabajo, que paso mucho tiempo con ella. Pastor, yo no sé qué pasó, cuando de repente puse la direccional y la miré y ella se sonrió. La direccional en la transísmica, el que tiene oído para entender que oía. Cuando yo puse la direccional, nada más para ver qué hacía, ella se echó a reír. Y yo dije, clic, 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 clic. Y fue tan emocionante ver ese despampanante cuerpecito, todo para mí. Pero no hice, y perdónenme lo gráfico, no hice fue finalizar el acto. Y ustedes me entienden lo que quiero decir. Cuando él se quedó como, ¿yo qué hago aquí? Mi mujer está en la casa, esperando que yo llegue, confiando en que me dieron un bono, porque todavía no sabíamos, porque mañana hay que hacer supermercado, porque no hay nada que comer, y mucho menos para comprar para la cena de Navidad, y yo estoy gastándome la plata en pecado. Dios, perdóname. Y ese remordimiento no lo dejaba vivir.
Tanto así que, no, usted no tiene que venir donde mí como si yo fuera un cura que lo tengo que escucharlo y decirle 3 Ave María. Pero estaba buscando en quién desahogarse. Y yo le dije, mira, yo no soy el que te perdono, es Cristo. Y lo más importante, ya conoces tu condición. Ahora vamos a buscar la gracia de Dios. Ven, vamos a orar juntos. Y Dios dio su gracia. Ahora, no sé qué. Ustedes quieren saber cómo terminó la historia con la mujer. Esa es otra historia. Pero Dios lo perdonó. Yo estoy seguro que Dios lo perdonó. Y aquí es donde nosotros comenzamos a entender cómo opera la gracia. Los principios de la ley siguen estando ahí para nosotros. Las leyes morales. Como le dije, las leyes ceremoniales, por supuesto que ya no es algo que nosotros tenemos que cumplir. Pero las leyes morales siguen siendo las mismas. Hermano, el mismo Dios que dijo, no adulteres, todavía no quiere que seas adúltero. El mismo Dios que dijo en la ley, no robarás, todavía no quiere que robes. Eso no ha cambiado. Sigue siendo el mismo sentir. Simplemente te está diciendo Dios, antes era solamente para que vieras tu condición y ahora yo tengo la solución a tu problema. La verdad que esto a mí me impacta. Yo me quedo leyendo todo lo que Pablo escribió a los Gálatas y me quedo pensando que aunque ya no estamos bajo la ley, como un sistema de condenación que está narrado aquí en este texto, el principio moral de la ley sigue siendo válido. Yo no puedo ignorar la ley. Eso era antes, pastor. Usted está equivocado, hermano. Sigue siendo. Todo lo que implica ofender a Dios está escrito en la ley. Y si yo quiero vivir una vida agradable a Dios, ahora lo que cambia es mi motivación. Y aquí es donde está el punto, diríamos por ahí, la presa del tamal. En la ley, usted procuraba cumplir esos rudimentos, esos mandatos, para no caer en una pena. Donde hay ley, hay pena. Si la ley de tránsito dice que si te pasas un semáforo en rojo, ¿qué ocurre? Hay una pena, hay una multa. ¿Verdad que sí? Pero ahora yo te pregunto, si tú vas saliendo, el semáforo está en rojo, pero no hay ningún guardia. No hay ningún guardia. Usted puede hacer como yo he hecho muchas veces. Rapidito que nadie me está viendo. Sí, yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho. Una vez estaba por aquí cerquita, ahí donde está la estación Delta junto al Banco General. Y yo venía manejando y venía rápido, pues tenía prisa. Y me di cuenta que no tenía suficiente gasolina. Ahí hay una doble línea amarilla. Y yo venía oyendo la radio y me esquivé un carro, esquivé otro. Y como iba a hacer una infracción, tenía que hacerla rápido. Y de repente, me metí así rápido en la estación de gasolina. Y en la emisora, la FM 99, me recuerdo la voz de Rubén y Casa. No maneje como un loco, no ande como un despistado. Sigue las señales de... Yo así es. ¿Cómo en la propaganda llegó en el momento que yo me pasé la doble línea amarilla como un loco? Dios sabe cómo hacerte entender lo que estás haciendo, hermano. ¿Cuánto Dios le ha hablado así? Dios, gracias por tu gracia. Estamos entendiendo la gracia, mi hermano. Es lo que el Señor puso en mi corazón. Miren lo que Pablo le decía también a los romanos, Romanos 8. Voy a leer Romanos 8 del 3 al 4, pero lo voy a leer en una versión más moderna, en la NBI, porque quiero que lo digieran como lo digerí yo. Miren lo que dice, Romanos 8 del 3 al 4. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Qué lindo es cuando Dios te comienza a hablar. Esa es la propaganda. Eso fue lo que yo escuché en la radio. Dios diciéndome, tienes que vivir en mi gracia. Y vivir en mi gracia es que mírame a los ojos, te dice el Señor. Tú me amas. ¿A quién le preguntaron eso? A Pedro. Y eso tiene una razón de ser. Porque en este momento de la Biblia, Dios estaba restaurando a Pedro. Ese que pecó, ese que transgredió, ese que traicionó a su maestro, tenía una oportunidad ahora.
porque la ley ya lo hubiera condenado por traidor. Pero ahora Cristo lo confronta, le dice: mírame, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Le dio una orden. Ahora, ¿por qué tenía que cumplir la orden? Porque te amo, te acabo de preguntar, tú me amas. Así que la motivación para hacer lo que te acabo de ordenar, ¿cuál es la motivación ahora? Amor. Ya no es ley, ya no es para no sufrir una pena. Ahora lo quiero hacer porque te amo. ¿Cuántos amamos a Dios? Si usted ama a Dios, levante la ley también. Por amor lo hacemos. No vamos a ignorar la ley, vamos a cumplirla. Ahora entienda lo que quiero decir. Cuando yo digo cumplirla, significa entiendo que todas estas cosas ofenden a Dios y yo le pido la ayuda al Espíritu Santo para que me permita no seguir ofendiendo más a Dios. Un árbol no da fruto para convertirse en árbol, sino que porque es árbol, da frutos. Así funciona. Usted no se hace cristiano a través de obras para que Dios lo perdone. No, es por cuanto ya Dios lo perdonó. Ahora por amor a Dios usted hace las obras que Él quiere que haga. Y aquí es donde cae la moneda. Estamos llamados a vivir para su gloria. Estamos llamados a caminar en el poder del Espíritu Santo. Hermano, lo que aquí ocurre cuando nos reunimos, por poco no podía ni predicar hoy, porque el mover del Espíritu Santo en esta casa, el momento que alabamos, es gente llena de gracia, llena del reconocimiento de lo que Dios hizo por ellos y cuánto yo lo había ofendido, porque cada uno sabe cuánto ofendió a Dios en el pasado y recientemente también. Y cuando tú eres consciente de eso, lo único que tú puedes hacer es derramar tu espíritu delante de Él y decirle: lléname de tu gloria. ¿Dónde están los músicos? Por favor, vengan, que yo necesito adorar al Señor. Yo necesito que todos podamos expresar ese amor, que podamos decirle a Dios primero: yo te he ofendido, Dios, y gracias por tu gracia. Gracias porque tú me estás perdonando. Gracias porque tú me has liberado. Hermano, yo quiero concluir diciéndole unas cosas. Si usted olvidó todo lo que yo le dije hoy, como dijo la predicadora el viernes, yo le voy a decir dos cosas, no solamente que haga caso. La gracia nos libera y nos transforma. Escúcheme, si usted está en la gracia de verdad, usted está en un proceso de transformación. Usted fue liberado para ser transformado. Usted no fue liberado para quedarse igual. Si usted fue perdonado por Dios, pero sigue con la querida, usted no entendió la gracia. Si usted fue liberado del pecado y sigue fumando, usted no entendió la gracia. Si usted fue liberado del pecado y sigue en ese pecado que lo ata, usted ni recibió ni entendió la gracia de Dios. La otra verdad, que la gracia no nos exime de obedecer a Dios, sino que nos capacita para hacerlo, pero con un corazón renovado. Un corazón renovado. Yo quiero que todos los que hemos escuchado esta palabra hoy podamos decirle: Señor, tú me estás renovando y entiendo tu gracia y agradezco tu gracia. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Vamos todos a orar, vamos todos a clamar a Dios por esta gracia que es un favor inmerecido. Ahora la entiendo. Ahora entiendo por qué en la iglesia no hay una lista en la entrada: prohibido los rollos, prohibido las minifaldas, prohibido los cigarrillos. No necesito una lista porque tengo la Biblia. Y no necesito un hermanito que se crea el Espíritu Santo diciéndome todo lo que está mal en mí. Deje que el Espíritu Santo redarguya al que está mal. Hay un espíritu que Dios ha derramado sobre nosotros. Hay un espíritu que no solamente nos va a redarguir y nos va a recordar lo que ofende a Dios, sino que también me va a decir cómo nos va a ayudar para no pecar más. Si usted cree que hay cosas que ahora usted entiende por la gracia, yo quiero que seamos ministrados por la gracia de Dios. Yo le invito al altar, vamos a seguir adorando, vamos a pedirle al Señor que nos llene de su gloria, que su gracia nos invada, nos inunde, que podamos, Señor, decir gracias porque tú nos estás tratando con nosotros. Gracias porque tú estás diciéndonos: Señor, tu sacrificio valió la pena. Te amo por lo que has hecho. Te amo tanto, Señor, que ahora estoy dispuesto a hacer lo que decía la ley, pero porque te amo. Porque te amo.
Esa es la motivación correcta, porque te amo. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Tu gracia es inmerecida. Yo no la merecía. Yo no hice nada para recibirla, Señor. Sin embargo, tú me la has dado, y me la has dado a manos llenas. Tu gracia restaura mi vida. Tu gracia me saca del pecado. Tu gracia restaura mi vida. Mi salud hoy es restaurada por tu gracia. Hermanos, Dios quiere hacer algo con los enfermos hoy. Dios quiere restaurar cuerpos enfermos. Dios quiere restaurar espíritus enfermos. Dios quiere restaurar relaciones enfermas. Porque hay mucha necesidad en medio de nosotros. Hay muchas situaciones que por estar tan metidos en la ley no vemos la gracia. Hay muchas situaciones en donde nuestro corazón es duro como piedra, y por no perdonar estamos pasando por desaveniencia, por problemas en nuestra familia. Él es fiel. Dígale: Señor, tú has sido fiel. Tú has cumplido lo que has prometido, Señor. Tú has cumplido, Señor. Has sido supremamente misericordioso conmigo. Tu gracia me ha alcanzado, Señor. Me has liberado. En mi vida has sido bueno. Me estás transformando, Señor. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré. Yo cantaré. Yo declararé tus bondades, Señor. De la bondad. Yo levantaré mis manos y reconoceré tu gracia sobre mi vida. Oh, Satamarabai. En mi vida Oh, has sido Riabacalabai. bueno. Tú has sido muy bueno conmigo, Señor. Has sido muy bueno con mi familia. Has sido muy bueno con esta iglesia. Venga a darle gracias a Dios. Con mi ser, con cada aliento. Levantemos nuestro corazón al Señor. Yo cantaré Es un acto de humillación voluntaria delante de Dios. Así es. Amado Dios, te amamos. Te amo, Dios. Te amamos, Dios. Tu amor nunca me falla. Tu amor no ha fallado. Tu gracia está sobre nosotros. En tus manos están. Ahora lo entiendo, Señor. Ahora lo entiendo, Dios. Entiendo tu gracia, Dios. Entiendo ese favor inmerecido. Entiendo tu misericordia. Oh, mi satira,